tómense el mundo. Tómense el mundo y dénselo a los niños. Dice el epígrafe de la palabra. Así cuando ustedes llegan a estos videos, a estas filmaciones, a esta función, esta es la tercera función, encuentran en un papiro la palabra y luego viene el epígrafe. Jóvenes, tómense el mundo y dénselo a los niños. Pero cuando yo lo vi, dije, debo explicarlo. Necesito una explicación para salvar a los niños, salvarlos de los adultos, de la seriedad acartonada de los adultos. Y por eso, en esta tercera ocasión, me he dado trazas para empezar la reflexión, para empezar a conversar con ustedes y con los invisibles, desde la Patagonia hasta la frontera con los Estados Unidos, en México y más allá la península ibérica, que alcance a los españoles, todos los de habla hispana, por el momento. Debían ustedes escuchar la justificación de ese epígrafe. Yo digo, jóvenes, tómense el mundo y dénselo a los niños, porque son los niños, escuchen bien, los niños, los únicos filósofos que han encontrado la mejor definición acerca de la vida. La vida es un juego y nada más, dicen los niños, y no lo dicen con palabras, lo dicen en su corporeidad, lo dicen en su movimiento, lo dicen jugando. Un niño, las 24 horas del día, incluyendo las de la noche, las ocupan jugando. Eso es una maravilla. La vida es un juego y nada más. El superhombre de Nietzsche, yo lo sueño, yo lo vivo, yo lo pienso en el espíritu del niño. Ese hombre niño, juguetón y travieso, que tiene la vocación inmensa hacia la eternidad en lo natural para conquistar el cosmos. Va a conquistar el cosmos el hombre. Si el hombre asume el superhombre, y el superhombre en el espíritu es el niño juguetón y travieso. Al haber hecho esta explicación ya quedo tranquilo. Y ya sé que cuando ustedes vean la palabra y vean el epígrafe, entonces van a entender por qué yo quiero que ustedes, jovencitos, se tomen el mundo, nos lo arrebaten a nosotros los adultos que no hemos sido capaces con él, que lo estamos agotando, lo estamos asfixiando. Ya tenemos que empezar a pensar en ciencia ficción, en que debemos irnos para Marte para poder sobrevivirle a la tragedia de la desaparición de la especie, por culpa de nosotros. Nosotros los adultos, no nosotros el ser humano en su conjunto. Los niños no tienen ninguna culpa y los jóvenes tampoco. O los jóvenes empiezan a tener culpa cuando dejan de ser jóvenes y pasan a ser adultos. Ahí está la gran culpa. Por eso yo decía, desde el humor negro, ayer en clase de epistemología, jovencitos, por Dios, se lo suplico, no dejen de ser jóvenes, no pasen a ser adultos, es muy aburridor. Somos muy jodidos, somos muy psicorrígidos, somos muy engreídos, se nos mete el Superman entre pecho y espalda, manejamos el poder de la peor manera. O muéstrenme ustedes en la historia y en la memoria de la historia un momento grato. Gratos los hacen ustedes en sus bolsones de realidad, cuando viven la realidad como jóvenes, cuando ven a Pink Floyd, cuando ven a Metallica, cuando juegan, cuando se divierten, cuando se burlan de los adultos, cuando rompen la institucionalidad, cuando rompen los esquemas. De una manera o de otra lo hacen, y lo hacen muy bien. Yo los admiro, jóvenes, los admiro y me les debo total y completamente. Yo al espejo odio el adulto que soy, el adulto mayor que soy. Cuánto diera por meterme en una cámara del tiempo y regresar a la juventud, para hacer lo que yo le estoy invitando a la juventud a hacer,
tómense por favor el mundo y entréguenselo a los niños, al espíritu de los niños, porque los niños sí saben qué hacer con el mundo, jugar con él. Porque la vida para el niño es un juego y nada más. Qué bello es eso. Y punto. La reflexión de hoy, la charla de hoy, es sobre la guerrilla, sobre el guerrillero que yo fui, y sobre la guerrilla, y unas consideraciones sobre la guerrilla. Como siempre, entonces, abrimos con un poema. Un poema de mi propia cosecha. Un poema sobre la historia. Poema sobre la historia. Caramba. Dice así. Siento asco de la historia y al mirarme al espejo siento repugnancia de mí mismo. Soy hijo de la historia, asqueroso yajo, payaso, mago de la mentira, constructor de mitos racionales, inventor de catedrales y ceremonias con sabor a nada, adicto a los álbumes, a las memorias retocadas y a las lágrimas enmohecidas por los ridículos recuerdos mítico-mágicos y todos de mentiras. Asquerosa historia monotemática, odioso sendero romano hacia el poder, siempre en el filo de la ambición maldita de adueñarse de todo, vulgar ejercicio de la inteligencia para destruir todo lo natural y espontáneo a nombre de la ciencia, la cultura y el progreso. Maldita historia asesina que expía sus culpas, construyéndole monumentos y escribiéndole libros de poemas a sus víctimas. La historia del hombre me da risa, pero una risa con llanto contenido, risa melancólica y triste, risa maldita, pues me envuelve también a mí en su capa negra. La historia no es sino la puja, embosada o manifiesta por el poder. En la historia se lucha siempre, de día y de noche, por el control del Estado, de los otros, del hogar y de los míos. Ajá, y la historia es cosa de hombres, que no de mujeres. ¿Qué tal? Y la mujer, esclava del yajo, hacedora del placer, ni ser para la muerte, ni ser para la nada. Disculpadme, Sartre y Heidegger. La mujer, un ser para la cama, y ahora en los tiempos modernos se le ha hecho creer revolucionaria, con historia y mucho que hacer en ella. Le hace cuento en donde dice historia. Mujeres, al ataque, a buscar la independencia, la autonomía, la igualdad de derechos, el whisky en las rocas, el tabaco, los lechos y las cantinas de sofisticados nombres. Y con ese cuento el hombre la sigue esclavizando, pero ella feliz que a pesar de darse cuenta del engaño, a cambio de unos cuantos falos, grita ¡libertad! Con voz afrancesada. La mujer está condenada a ser hetaira, hasta tanto no sea la historia de los niños, y mientras ellas sigan buscando la libertad en la historia y no en la vida. Pensar que desde la palabra mamá hecha vida sí se puede protagonizar la historia. La historia de la vida, la historia del género humano, la historia de la niña, de una niña maga, de una niña mujer, de una niña guerrera. Esa niña sí sabe en el corazón cómo desde el hogar, principio y fin del hombre cósmico, del hombre mujer, y razón de ser del ser y del sentido de la vida, también se puede ir a la luna mientras se tienen los hijos, y se hacen pasteles por la tarde. Margaret Thatcher los hacía después de haber hecho invadir a las Malvinas. La niña guerrera sabe en el corazón que se puede manejar la cibernética desde la sala de estudio de la casa, sin perder la sencillez y sobre todo sin dejar de ser madre y mujer. Pero para que la mujer tenga su propia historia y la protagonice, debe luchar no solo contra el hombre mismo y su vanidosa prepotencia de macho cabrío,
sino contra ella misma, los prejuicios y los falsos desprejuicios, entre ellos las ganas de ser puta. Y al mismo tiempo el hombre nuevo, ayudado en el milagro de la iluminación divina, milagro del Dios vida, debe empezar a apostarle a la monogamia, a la fidelidad orgánica y a la autenticidad de la vida como al único juego posible para la felicidad. Solo entonces comenzará la historia en la cual el hombre y la mujer serán aliados y la cosificación de ella pasará entonces a ser prehistoria. Con este poema quiero abrir esta reflexión acerca de la guerrilla y del guerrillero que yo fui, porque tengo muchas cosas que contarles. Cuando yo me metí a la guerrilla, pensé que era el sistema el equivocado, pensé que era el sistema capitalista el que tenía el problema, y que al capitalismo había que darle un golpe de gracia, un golpe en la nuca, para dejarlo exangüe, para dejarlo sin sangre, sin agresividad, totalmente en una memoria ya perdida en los museos, y pasar a tener una sociedad y un sistema de otra índole. Pero al meterme yo a la guerrilla, yo descubrí que no era el sistema el que tenía el problema, que era la historia. El comunismo como una farsa en el siglo XX me dio a mí la razón. Pero permítanme entonces leer otro texto. La historia está equivocada. ¿Pudo la humanidad tomar otro rumbo? Nuestro héroe no lo sabe. A veces piensa que sí y a veces que no. Por ahora necesita pensar en el sí para desarrollar esta reflexión, pero en ocasiones ha llegado a pensar que este es el único camino histórico posible. Mas hoy no es una de esas veces. Él considera esta historia una farsa que no va para ninguna parte, y si va para alguna, esa es la puta mierda. Para allá va la historia. Encomillo para salvar mi responsabilidad. Yo soy aquí un mero escriba. Una historia terriblemente cruel, jugándosela toda al poder, no importándole sino el poder, e imponiéndolo a las buenas y a las malas. Una historia que desde el poder discrimina, avasalla, domina, somete, oprime, esclaviza. Una historia compartimentando la información y graduándola desde el poder, y en cada grado matizándola, maquillándola y pregonándola de cierta manera conveniente al poder. Una historia institucionalizando la realidad, creando el teatro de las representaciones y decidiendo por ese falso camino repartir cuotas de poder en orden a papeles y figuraciones que el poder estipula y escalafona. Es para nuestro ángel, para mí, aquí en este texto me llamo yo ángel, es para nuestro ángel de Jesús una historia equivocada. Una historia relegando al olvido a la autenticidad. Una historia a la que el ser auténtico es un estorbo y lo estigmatiza con el INRI de excéntrico o de loco. Está equivocada. Una historia en la que lo importante son las apariencias, la hipocresía y la representación funcional y bufonesca de los papeles. Está equivocada. Una historia que deja a los académicos y a los sabios abrir debates para no hacerles caso. Está equivocada. Una historia fingiendo estar dispuesta a obedecerle a la ciencia y a sus derroteros, cuando en realidad de verdad los rumbos se los trazan las transnacionales de los productos de consumo que esclavizan la ciencia y la ciegan hasta condenarla hasta la construcción tecnológica de adminículos de todas las formas, tamaños y usos. Está equivocada. Si la historia le hiciera caso a los locos por un día, yo me permitiría muchas licencias, entre ellas la licencia inteligente de proponer en las ciudades intermedias la reducción a bloques de chatarra para fundir todos los automotores rodantes por esas comarcas, y permitiría a los chinos, por obra y gracia de la globalización y el término de los aranceles, abrir una gran tienda de bicicletas a fin de que todo el provinciano, hombre o mujer,
niño, joven, adulto, anciano, diferente o minusválido, circulara tranquilo, montado en ese caballito de acero. Esta ciudad en donde yo vivo se atraviesa en bicicleta de sur a norte y de oriente a occidente en menos de 45 minutos, a condición, claro está, de que no ruede un solo automotor. Y la idea no es pensando en la polución, sino en la paz, la tranquilidad y la vida lírica y alegre de todos los citadinos en el lugar en donde habitamos, comemos, laboramos y vamos a morir. El hombre en las urbes vive de afán. Y si estudia con detenimiento y si se estudia con detenimiento y desde mi locura, los movimientos del cosmopolita, la mayoría, no obedecen a nada significativo. Va a llegar tarde a su oficina, donde no tiene nada que hacer de importancia. Va a encontrarse con un amigo a quien le contará un chisme sobre su esposa. Va a visitar en la penumbra su otra mujer. Va a mirar un carro nuevo para cambiar el viejo. Va a comprarse un perfume tratando de atraer a su secretaria. Tiene una cita en el salón de billar o va a ver un partido de fútbol. Y en su desesperada carrera por llegar al destino, pisa un perro, atropella a una anciana, se vuela los semáforos en rojo y en amarillo, toma el carril de la derecha para adelantar, se monta por el sardinel de una calle en reparación, pita frente al hospital pidiendo cancha, atropella a un ciclista, hace caer a un motociclista, viola las vías alternas que toma para llegar más rápido, y todo mientras llama por el celular, maneja con una mano y ríe a carcajadas. No está equivocada la historia dándole vía libre a un descerebrado de estos, quien entre otras cosas es para esta historia el más funcional y normal de los mortales. ¿Qué tal una pequeña ciudad en donde no circulen sino los automotores, colectivos, las ambulancias y los carros de la policía, y el resto sea de los ciclistas y de los pedestres? Qué tranquila, sosegada, lenta, pacífica y amable sería. ¿No les parece, muchachos? Pero no es así, y para muestra un botón, nuestra ciudad. Por eso y mucho más esta historia está equivocada. Pero quien piense así es un loco de amarrar, a quien por compasión cristiana se le debe a lo sumo una sonrisa compasiva, y eso sí, no darle ni una pizca de poder. Jovencitos, la vida es un juego. Y lo verdaderamente importante es que no pase nada mientras disfruto del espectáculo de un ave al viento, de la caída desde el cielo de una hoja, de un chubasco refrescante con la cara erguida, de sentarme en un escaño a ver pasar gente y observar sus 1000 rostros, de dolor casi todos, de seguir a un perro vagabundo. Cuando vivo estas experiencias me convenzo de una cosa: ese mortal, subido en su bólido, le hace honor a la definición de pobre diablo de José Saramago. ¿De qué le sirve al hombre la democracia y la libertad si no ha conquistado el conocimiento? Aquí me refiero al conocimiento en el espíritu nietzscheano, y es el equivalente a su expresión de inteligencia. El conocimiento de la inteligencia no me refiero al de la memoria de la historia. El hombre del común, prisionero de su ignorancia, que sabe de oídas del mundo y sus asuntos, toma decisiones apasionadas, tendenciosas, ligeras y superficiales. Nunca son sesudas, inteligentes y mucho menos tomadas con base en los hechos tramados en su complejidad. Iba a escribir holística, fue la palabra utilizada por mí en el manuscrito, y me arrepentí. La verdad es que quiero un texto sin enredos semánticos y sin sofisticaciones academicistas, ligero y profundo. Holísticas. Estoy tratando de convencerlos de que es la historia la que está equivocada. Yo no lo sabía cuando en mis años mozos, cursando la universidad, en una universidad confesional, empecé a simpatizar con los movimientos de liberación, empecé a simpatizar con ellos y a colaborarles, y terminé incorporándome en las filas guerrilleras. Yo fui del M-19,
Fui juzgado y condenado en un consejo verbal de guerra. Fui juzgado y condenado en un consejo verbal de guerra por rebelión, mando y jurisdicción. Aquí les voy a mostrar los documentos que cuentan esa historia y la certifican. Pero antes de llegar allá y de hacer esa muestra, necesito todavía leer otro texto. ¿Por qué entré a la guerrilla? Caramba, ¿por qué entré a la guerrilla? Yo era un mozuelo, era un jovencito, un bohemio. Vivía una vida desaforada y loca. La bohemia era una bohemia pesada, intensa, de cafetines de mala muerte, de prostitutas, de prostíbulos también de mala muerte, de amigos non santos. Vivía en las noches como un búho, una bohemia que no alcanzó a alcoholizarme, pero fui un beodo de marca mayor. Mi mamá se asustaba, mi papá también, no sabía qué iba a pasar conmigo, pero yo tenía en el fondo el convencimiento de que algún día saldría de esa experiencia, esa larga experiencia de vida juvenil, tan borrascosa, tan peligrosa en todos los sentidos. Y en efecto, en algún momento de la bohemia me encontré de día con la guerrilla, y en la guerrilla las cosas fueron ya a otro precio. Cambiaron demasiado mi vida, le dieron un giro de 180 grados. Se partió mi vida en dos. No solamente mi vida, sino la vida de toda mi familia. Toda mi familia terminó saliendo al exilio, perseguida sin piedad, sofocada por los servicios de inteligencia de ese momento del Estado. Los aparatos represivos en todas sus manifestaciones perseguían sin piedad a mi familia, y todos ellos tuvieron que salir, unos para Australia, otros para Bélgica, y yo salí para Suecia. Allí recibí el asilo. Allí me hice un refugiado con el pasaporte azul de las Naciones Unidas. Pero ¿por qué entré a la guerrilla? Y es un capítulo de este libro que se llama Teratología para un hombre simple. ¿Por qué entré a la guerrilla? Es una mirada psicoanalítica, nada política. Es un ángulo de fuga distinto al que podrían ustedes esperar, porque la verdad es que la confesión no quiere llevarse por los cachos a nada ni a nadie, sino hacer una confesión de mucho dolor, muy mía, muy hacia el interior de mi alma, muy hacia mis raíces del ser que soy, confuso, ambiguo, contradictorio, como digo cada rato en mis clases. Todos lo somos, pero yo lo sé a ciencia cierta, lo sé con una conciencia devastadora. Me devasta la conciencia de saber lo confuso que soy, lo ambiguo que soy, lo contradictorio que soy. Y esas manifestaciones del ser, de mi naturaleza, son las que me empujaron sin mucha racionalidad hacia la guerrilla. Este texto, que se llama Teratología para un hombre simple, tiene un capítulo que se titula ¿Por qué entré a la guerrilla? Y lo voy a leer. Entré a la guerrilla, confesión de confesiones, por el afán de reconocimiento. Un afán visceral, patológico, me llevó a buscar al M-19. Creí que en la guerrilla no sería visto como un marciano, un bicho raro. Y vaya si me equivoqué. Si en algún lugar de la historia me han visto como a un extraterrestre, fue en la guerrilla. Los busqué con la mirada del Mr. Magoo, a tientas y a ciegas. Yo que siempre he estado en un exilio de locura,
en un punto neutral, en un espacio en el escenario social reservado a los autistas sin remedio, inofensivos, reyesuelos de mentiras que no le hacen daño a nadie y a quienes se les escucha con cierta curiosidad y una sonrisa entre piadosa y escéptica. En la guerrilla bailaba como un saltimbanqui, pidiendo cuerda y luces para mí y mi ofrecimiento de servicio a la causa de los humillados y ofendidos. Me provoca cruzarme a palmadas la cara. Me provoca cruzarme a palmadas la cara. Imbécil, tonto de mí, qué ridículo. Aquellos falsos paladines de la justicia, que no eran sino resentidos buscadores del oro del reconocimiento y el poder por el camino alterno al de la historia oficial, me escuchaban sonrientes y pensando que por tonto pronto moriría. No me prestaban atención, aunque algunos arrugaban el ceño y pensaban que podía ser un infiltrado fingiendo un soñador y un iluso. Mi edad y ser un total advenedizo que llegaba tocando las puertas con un bastón torpe a la voz de «¡Ábrete, Sésamo!». A unos cuantos de estos bandidos disfrazados de Robin Hood les daba mala espina. Creí que esa gente reconocería mi genialidad y me darían poder en el acto. Yo sería un gran consejero universal para ellos, un oráculo, un Moisés, y podría ser feliz y contento el que he querido ser desde mi autismo y mi ingenuidad. Me soñaba un Che Guevara, un Raúl Sendic, un Lenin, un Trotsky, santo el enmascarado de plata, bobo, chupe por tonto, por iluso, por soñador, por ambicioso, por ególatra, podré decir por auténtico también. Creí que en la guerrilla sería Robin Hood. Era más fácil ser San Francisco de Asís. Esa gente me captaba extrañísimo, pero me salvé por vincular a mi familia. Al vincularla, la reacción de ellos no pasaba de la extrañeza y de la burla, tapándose la boca con la mano para ocultar la mueca. Es una confesión que no se estila. Es mi autenticidad la que me lleva a mí a confesarles a ustedes que una de las razones por las cuales yo entré a la guerrilla fue buscando el reconocimiento. Pero el reconocimiento ¿para qué? Para tener más poder para servir. Claro que a quién no le gustan las palmas, a quién no le gusta el halago, a quién no le gusta que lo motiven y que le eleven el ego. El que diga que no, está confesando una hipocresía. La modestia es hipócrita. A todos nos gusta el aplauso. Pero si con el aplauso se viene un servicio a toda prueba, al otro, a la comunidad, a la sociedad en la que uno está inserto, al país al que uno se le debe, entonces bienvenido ese reconocimiento. Es el reconocimiento, el mismo reconocimiento del que yo hablo en el primer documento fílmico. ¿Para qué el reconocimiento? Para apropiarme del tiempo. ¿Para qué el reconocimiento? Para tener más audiencia. ¿Para qué el reconocimiento? Para que mi voz sea escuchada por más de los que me escuchan en este momento. Y poder llegar con mi concepción del mundo a muchas almas, sobre todo jóvenes, y persuadirlos de manera sugestiva de que vale la pena ser auténtico, ser honesto, caminarle a la elementalidad, vivir una vida bucólica, vivir en la poética, buscar el que no pase absolutamente nada, habitar en el centro de la elementalidad, en donde está el fundamento de la vida, lo sencillo de la vida, las alegrías y las felicidades, las más intensas de todas. Ninguna se sale del marco de la sencillez y de la elementalidad. Así lo dije en el primer texto. Y así lo pensaba yo. ¿Qué tal nosotros con una ciudad como Pereira, rodándose en bicicleta?
bucólica, más no poder, bellísima, tranquila. ¿Se imaginan ustedes cómo se desaceleraría el tiempo? ¿Cómo vendría a ser el tiempo más y más amplio y extenso? Como si se estirara, como una gelatina a favor del ocio fecundo. Pero no, todo el mundo vive deprisa, todo el mundo necesita un carro que ruede a no sé cuántos kilómetros por hora para ir a cualquier parte, que es ninguna, para llegar a ser un todo de mentiras que es nada. En la guerrilla, yo lo digo claramente, fui un marciano para ellos. Qué difícil fue jugar el rol del guerrillero en el M-19 para mí. Fue toda una proeza. Tuve muchísimas dificultades, muchas dificultades. Si en alguna parte me han tildado de loco, fue en la guerrilla. ¿Qué no hice yo para hacerlos mis hermanos, para sentirlos fraternos, para que me sintieran en fraternidad, para que me dieran poder? Yo quería el poder para servir, el poder que nunca me dieron. No tuve nunca poder real y efectivo en la guerrilla, nunca. Todos los poderes que yo tuve en la guerrilla fueron poderes formales. El poder real estaba concentrado en muy pocas manos y no pasaban por las mías. No morí de milagro. No morí de milagro. Permíteme este libro. Este libro se llama Cartas de un loco muy cuerdo. Este libro lo escribí yo en Suecia. Es un puñado de cartas. La primera parte del libro es contando mi búsqueda afanosa por reinsertarme al mundo civil, a la civilidad, regresar a la civilidad en Colombia. Otto Morales Benítez, John Agudelo Ríos como comisionados de paz, los que me ayudaron a salir del país. Y luego Horacio Serpa Uribe y Rafael Pardo Rueda, los que me ayudaron a regresar al país, a regresar a la civilidad. Me fui porque el M-19 me desenganchó. Después de entrar de Cuba, de haber sido entrenado militarmente en Cuba, porque en Cuba yo los denuncié al más alto nivel y alcancé el oído de Ramiro Valdés, que es un comandante histórico de la guerrilla sobreviviente del Granma. Era en ese momento el ministro del Interior. Y alcancé el oído para hacer unas denuncias de las tropelías, de los atropellos, de los que eran víctimas los guerrilleros de la base del M-19. Pero es que cuando uno denuncia hacia arriba, se lo traga la pelona, se lo lleva la pelona, se lo traga la tierra. Es muy fácil denunciar y desenmascarar errores y faltas cuando uno descubre los que están a su alrededor o los que están más abajo. Pero cuando usted intenta desenmascarar a los que están arriba, el asunto es a otro precio. A otro precio. El asunto es muchísimo más delicado. El M-19 a mí me desenganchó. Me dejó a la deriva, con una persecución implacable del enemigo. Estaba yo con mi mujer, Inés Cecilia Pulgarín, la madre de mis dos hijos que vive en Suecia, y corríamos de aquí para allá y nos escondíamos y nos pasaron cualquier cantidad de cosas. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de peripecias que tuvimos que vivir y qué hacer para poder sobrevivir. Finalmente
Yo toqué las puertas del alto gobierno. Afortunadamente estaba Belisario Betancur en ese momento como presidente de la República y estaba decidiendo una amnistía generalizada. Y yo, que era un reo ausente, porque había sido juzgado en un consejo verbal de guerra en Medellín, con parte de mi familia y con mi primera mujer, Olga Lucía, que hoy en día vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Ella estaba como reo presente, yo estaba como reo ausente en ese consejo verbal de guerra. Y hasta allá alcanzó la amnistía. Nos amnistiaron a todos los que fuimos juzgados y condenados en ese consejo verbal de guerra. Pero no nos garantizaban la vida. Nadie nos podía garantizar la vida. Yo tengo una carta aquí del mismísimo alto gobierno, del delegado por Belisario Betancur, para que atendiera estos casos tan delicados, en los que dice la carta: no podemos garantizar su vida, es mejor que abandone el país. Entonces, de la mano de Francisco de Rux, también tengo una carta de Francisco de Rux ayudándome a encontrar mojones, referentes de confianza para poder abandonar el país. Mi cultura, jovencitos, mi cultura me permitió escoger en el momento determinado la nación que debía darme el asilo, y escogí la mejor de las naciones para el asilo humanitario. Esa nación que yo escogí se llama Suecia, la fábula hecha realidad. ¡Qué maravilla de nación! La gobernaba en ese momento un hombre frente al cual, que es un mártir de la historia, me le quito el sombrero. Se llama Olof Palme, muerto miserablemente por un tiro. Está el crimen todavía en la impunidad. No se sabe quién, a ciencia cierta, lo mató. Hay muchas conjeturas. Los kurdos, en ese momento Olof Palme les abría las puertas de Suecia, porque Kurdistán no existe. Los kurdos están desperdigados como los palestinos, por lo menos los palestinos están en las franjas de Gaza y de Cisjordania, pero los kurdos están regados en las fronteras de distintos países y no tienen país. Entonces, Olof Palme y su política de asilo humanitaria, la más bella, la más generosa que ustedes puedan imaginarse, les abrió las puertas de Suecia. Y parece ser que uno de esos kurdos, saliendo él de una sala de cine con su esposa, sin escoltas en ese momento, estoy hablando de 1985, salía como un parroquiano a las 10 de la noche de una sala de cine, y en una esquina le salió un sujeto que le pegó un tiro, y el tiro no era mortal, pero como Suecia no esperaba que pasara eso, el establecimiento sueco colapsó y Olof Palme se desangró en esa calle. Ese hombre y las políticas de ese hombre son las que me permitieron a mí que allí salvara mi pellejo, que allí se salvara mi mujer, que iba embarazada, entre otras cosas. Iba embarazada en un embarazo ya de largo aliento, llegando a los 8 meses. Y los mismos suecos nos ayudaron a nosotros para conseguir una ecografía falsa de otra persona de 5 meses, de 4 meses, para poder montarse en un avión de Lufthansa, la aerolínea alemana, y poder abandonar Colombia, porque estábamos siendo perseguidos sin piedad. Yo estaba muy enfermo y ella estaba embarazada. Pero no crean que nosotros no tocamos antes otras puertas de otras embajadas y nos las tiraron en las narices y nos echaron más bien el aparato represivo, porque entre ellos habían informantes que le pasaban al aparato represivo de la inteligencia policial y militar colombiana información de quién iba y los visitaba.
entre ellos la Unión Soviética. Nosotros tocamos a las puertas de la embajada de la Unión Soviética y al segundo secretario de la embajada, mi mujer Beatriz, mi mujer Cecilia. Mi mujer Beatriz, es que como tengo tantas mujeres, el problema, se me cruzan los nombres. Beatriz está aquí, Beatriz no me conocía, quizás no había ni nacido siquiera. Inés Cecilia, que me acompañaba como mujer en ese momento, cruzó a palmadas al segundo secretario porque nos dio la espalda. Y si ustedes nos abrían las puertas para entrenarnos, nosotros fuimos a Checoslovaquia, nosotros fuimos a Cuba, nosotros encontramos el avituallamiento que era soviético, el armamento que era soviético, las ayudas en metálico que eran soviéticas. Y ahora que venimos enfermos y perseguidos, que el M-19 nos ha desenganchado porque nos desenganchó, no nos cumplió unas citas y nosotros quedamos al garete, quedamos sueltos, quedamos como unas piezas sueltas en una maquinaria que estaba rodando hacia la paz en ese momento, porque Carlos Pizarro León Gómez estaba buscando la negociación y la dejación de las armas. El M-19 estaba haciendo eso en ese momento. Yo ya lo dije en la primera charla. Dije que Jaime Bateman, comandante histórico del M-19, a los pocos meses de haber empezado a operar la guerrilla en la ciudad, ya tenía entre ceja y ceja la idea de conversar al más alto nivel para poder ganar un espacio político. Es decir, que la guerrilla no era más que un medio de presión, el más serio, muy agresivo, claro está, pero no era más que un medio para presionar al Estado a que se sentara realmente a negociar con la oposición real, no la oposición del establecimiento. Esa oposición es mentirosa, es melosa, es un cuento. La verdadera oposición en Colombia, para nuestra desgracia, está por organizarse, está por asociarse, está por hacerse orgánica y única, porque es una disparidad y es un fraccionamiento de miedo, y eso le conviene al establecimiento. La oposición real nunca ha tenido poder con la palabra, ni poder real y efectivo para tomarse las instancias que gobiernan a una democracia de papel y de cartón como la nuestra, porque no se ha unido, porque no ha sido capaz de unirse, porque no ha sido capaz de asociarse efectivamente, porque sus instituciones son muy vulnerables y frágiles, porque duran lo que dura un suspiro en la puerta de una escuela. Hablo del espacio legal que le abre el establecimiento a la oposición. No crean ustedes que el Partido Conservador le hace oposición al Partido Liberal. Aquí ha sido Frente Nacionalista siempre. Se han alternado en el poder. Comen en la misma mesa. La oposición es de otra naturaleza, es de otra índole. Ojalá nosotros, los de la clase media hacia abajo, mantuviéramos la conciencia de clase, nos organizáramos, nos asociáramos, creáramos un partido de fuerza mayor, pero no lo es. El Polo no lo es, los progresistas de Petro no lo son. Son una pequeña minoría que los deja el establecimiento justamente por eso. Algunos intelectuales han tratado de organizarse, de asociarse, de crear partidos, Santana Almocus, Sergio Fajardo. Algunos pensadores independientes y políticos y politólogos han tratado de hacerlo, pero no hemos tenido suerte histórica. No hay una oposición real y efectiva en Colombia.
Entonces, esta es una digresión porque estoy a puertas de abandonar el país como guerrillero, abandonado a mi triste suerte porque denuncié las tropelías de la alta dirigencia del M-19. El M-19 no manda a matar a nadie de sus huestes, pero hizo algo horroroso conmigo, con mi humanidad de poeta. Me abandonó a mi triste suerte, me abandonó. No me siguió enganchando. Recuerdo que yo me vine con una cita para encontrarme con alguien que debía llevarme a las profundidades del Frente Sur. Era en Usaquén, en el atrio. Llevábamos un santo y seña, todo construido en Cuba. Nos vinimos, Cecilia y yo. Pasamos por el Ecuador, entramos por el Ecuador y vamos camino de Usaquén, en Bogotá. Fuimos a la cita y no se nos cumplió. Tratamos con los contactos y el conocimiento que teníamos de los simpatizantes y los colaboradores de llegar y no nos dieron la cara. Nos dejaron abandonados. Y había un pensamiento, porque ya la inteligencia militar en Colombia sabía quién era yo, que había que matarme sin lugar a dudas. Yo le dije a mi mujer, le dije entrando por el Ecuador, le dije vamos a cumplir la cita y vamos a pedir que nos dejen estar, mientras tú tienes al crío, nos dejen estar a buen seguro, pero no nos cumplieron la cita. Cuando no nos cumplieron la cita y empezamos a sentir esa persecución y varios de nuestros compañeros los desaparecieron y pasaron muchas cosas que no quiero contarlas aquí al aire, yo le dije a ella, vamos a tener que tocar las puertas del alto gobierno para que nos ayuden a refugiarnos en algún país porque aquí vamos a morir, aquí en Colombia vamos a morir. Entonces estaba Otto Morales Benítez dejando la alta comisión de paz. Él estaba dejando la investidura de alto comisionado para la paz y se la estaba entregando a John Agudelo Ríos, que había sido ministro del Interior del gobierno de Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana. John Agudelo Ríos, un conservador, pero de principio un hombre muy ético. Y fue él que nos acompañó a las distintas embajadas, hasta que yo dije, vamos a la embajada sueca, y los embajadores suecos y los funcionarios de la embajada sueca nos abrieron entonces la opción de podernos refugiar en Suecia. Y nos refugiamos allí. Por fortuna escogí Suecia, porque en ese momento Austria, que era una nación que también me llamaba mucho la atención a mí, la estaba tomando un neonazi que salía como secretario general de las Naciones Unidas a hacerse a la primera magistratura en Austria. Entonces, aunque Austria estaba más cerca del corazón de Europa y Suecia más lejos hacia el norte, yo preferí escoger Suecia. Y hice una muy buena escogencia. Yo le debo muchísimo a Suecia y amo esa nación. Allá nacieron 2 de mis hijos, siguen viviendo 2 de mis hijos allá y la madre biológica de ellos está allá y es nacional sueca por adopción. Dejar a Colombia no me fue fácil, era algo que me desgarraba el alma. Yo nunca pensé que iba a abandonar el país así, de esa manera. Nunca creí que me fuera del país, sino a estudiar. Y ya cuando había cursado tantas carreras y me sentía útil, consideraba que mi patria era Colombia y que me debía quedar en Colombia para siempre. Pero
Uno no le dicta leyes a la vida, y menos a la historia, y una historia de estas tan dura, tan difícil, tan injusta. Entonces me llevó con mis huesos a dar en Suecia, que fue para mí también como otro planeta, como llegar a la luna. Este libro, Cartas de un loco muy cuerdo, lo escribí allá en Suecia, la primera parte, como decía hace un rato, versa sobre mi manera, cómo intenté reinsertarme, volver a la civilidad. Y la segunda parte es más poética, es prosa poemada, unas cartas escritas a mis mujeres, a mi mamá, a mis hijos, cartas muy bellas también, escritas desde el exilio. Pero de ello voy a leer 2 textos que vienen como anillo al dedo a lo que yo les estoy contando. Ahora, yo les estoy contando esto a ustedes, para que ustedes no cometan los mismos errores que yo cometí. Para que sepan que el único camino que ustedes tienen para cambiar a Colombia, para transformar a Colombia, es el camino del conocimiento. No es el camino de las armas. Yo ya sé que no. Pero yo cuando tenía la edad de ustedes, no tuve un consejero mayor que me dijera lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Ustedes primero cultívense, conquisten el conocimiento y traten de transformar la sociedad por esa vía. Es la mejor vía, quizás es la única vía. La vía armada es muy difícil y hay contadas excepciones históricas que cuentan de manera efectiva que por el camino de las armas se han podido hacer al poder y han transformado una sociedad. Miren el remedio de democracia participativa que ni siquiera, y de socialismo que hay en Nicaragua. Con un loco casi que de amarrar que se llama Daniel Ortega. Y fue del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y era uno de los comandantes históricos. ¿En qué quedó esa revolución sandinista? ¿A dónde va esa revolución sandinista? Se echaron para atrás y se quedaron con Haití en la cola de los países más atrasados, después de haber hecho una revolución tan sangrienta como la que hubo en Nicaragua. Yo estuve en Nicaragua en 1981, estuve en el proceso de alfabetización. Estuve en Nicaragua cuando mataron a Monseñor Romero, que ahora el Papa Francisco intenta quitarle el veto para que llegue a la santidad. Un obispo que mataron en plena iglesia, en el atrio de la iglesia, no, en el púlpito de la iglesia, celebrando una misa, entraron los lacayos de la derecha y lo mataron. Qué terrible eso. Ahora Francisco, el Papa Francisco, está tratando de salvar un pecado capital de la derecha, mancomunados amangualados mejor con la iglesia, que sacrificó una vida de esas tan bella. Una carta que yo le escribo al M-19 antes de irme al exilio, buscando fraternidad, buscando que me dieran una oportunidad de conversar y de que entendieran lo que yo quería hacer y lo que yo quise hacer en Cuba, que yo no quise hacerles daño, yo quise denunciar unas tropelías y unos atropellos y unas bellaquerías de unos individuos. Eso, ¿por qué no permitirlo? Y yo lo soñaba, como el idealista que he sido, que era posible que ocurriera. No fue posible. Esta carta nunca tuvo contestación. Hace parte del manojo de cartas de este libro. Se llama Carta al M-19 en el tiempo de la Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá, lunes 4 de junio de 1990. Viva la Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente, si ustedes saben, fue presidida por Álvaro Gómez Hurtado, un mártir de la vida política colombiana. Lo mataron por Horacio Serpa Uribe y por Antonio Navarro Boll, que hoy es senador de la República. Carta para los dirigentes nacionales del M-19, hoy convertido en partido. La gloria de la amistad no es solo la mano tendida ni la sonrisa bondadosa, ni disfrutar de compañía. Es la inspiración espiritual que sentimos al descubrir que alguien cree en nosotros y está dispuesto a darnos confianza. Ese es el epígrafe de la carta que yo les mando a ellos, y es un epígrafe escrito por Emerson. La gloria de la amistad no es solo la mano tendida ni la sonrisa bondadosa, ni disfrutar de compañía. Es la inspiración espiritual que sentimos al descubrir que alguien cree en nosotros y está dispuesto a darnos confianza. Un epígrafe es el espíritu, el ánima de un texto. Eso es un epígrafe. Es una frase que ha de resumir de una manera muy sintética, pero clave, contundente, rotunda, la idea del texto, el espíritu del texto, lo que busca el texto. Estimados compañeros de la Dirección Nacional, estuve en Bogotá hasta el día de hoy tratando infructuosamente de hablar personalmente con ustedes. En vista de la imposibilidad de hacerlo, decidí escribirles esta carta. Compañeros, yo soy del M-19. Me incorporé al movimiento años atrás y nunca me he salido, y que yo sepa, nunca he sido excluido, ni mucho menos expulsado. Yo siento al M-19 en mi corazón. Estoy absolutamente de acuerdo con las líneas maestras de su filosofía y siempre he hecho cosas en mi estilo que encajan en esa filosofía. Pero mis denuncias, mi personalidad y mi conducta excéntrica les han dado a ustedes muchos dolores de cabeza. Lamento, eso sí, que ninguno de ustedes haya escuchado mi versión de los hechos pasados y tengan de mí la versión de los otros. Por eso siempre he salido mal librado. Tener enemigos arriba, agazapados y fantasmales es terrible. Es verdad, a pesar de mis insistentes esfuerzos, nunca pude hablar con ninguno de ustedes, los miembros de la Dirección Nacional. Hoy me gustaría poder llegar a ustedes y ser escuchado desprevenidamente, pero por lo visto, esta vez tampoco pude. He tratado de ganarme la confianza y la amistad de ustedes, los miembros de la Dirección Nacional, pero lamentablemente no he podido. Mis amigos, mis compañeros, quienes han creído en mí siempre, han estado en la base del movimiento. Cuando yo me incorporé al movimiento, pensé que por mi inteligencia y mi honradez me ganaría la confianza de ustedes, y mis ideas llegarían a ser tomadas en cuenta. En ese espíritu escribí decenas de documentos, ensayé buen número de propuestas, y mi pluma no ha parado ni un solo instante. Hace poco escribí Adiós a las armas y lo envié al campamento, y en estos días dejé en una de las casas de la paz de Bogotá mi último ensayo, ¿Por qué mataron a Caballo Loco? Caballo Loco le decían a Carlos Pizarro. Lamentablemente, nunca he recibido respuesta directa a ninguno de mis escritos. Nunca he sabido qué piensan ustedes de mí y me gustaría saberlo. Yo soy un tipo raro y yo mismo lo sé, pero raro no es sinónimo de malo. Yo puedo serle útil al M-19 y a Colombia si se tolera un poco mi conducta excéntrica, si se me da confianza y se cree en mí, pero sobre todo si en realidad de verdad el pueblo y no el poder es lo importante. Concreciones. ¿De qué quisiera hablar con ustedes? De la filosofía y los detalles de un proyecto hecho realidad hace 3 años. He colocado alrededor de 40 jóvenes progresistas de todas las tendencias políticas en Suecia para cursar estudios universitarios, ganar la información científica que aquí ni en nuestras mejores universidades tenemos y luego regresar a comprometerse en la construcción de la patria nueva. De cómo se podría trabajar en los países desarrollados para recabar ayuda económica en dinero y en especie, y de cómo soy yo y cómo podría aportar al máximo sin causar escozor y malestar en las altas esferas del poder. Pero pecaría de insincero si no dijera que viajé a Bogotá buscando su solidaridad y su ayuda práctica. Yo solo y sin molestar a nadie lo he intentado inútilmente. El alto gobierno hasta el momento me ha mamado gallo como le ha dado la gana.
Compañeros, yo no tengo inconveniente en volver a viajar a Bogotá si ustedes lo juzgan necesario. He estado muy enfermo por estos últimos días. No tengo otra alternativa que regresar a Medellín, pero les soy franco, estoy desengañado y triste y desesperado. Espero su cita y su ayuda. Compatriota, yo me firmo en este libro Bruto. Bruto tiene un significado doble. Bruto fue el que entró a la cámara con los asesinos del César, y así se llamaba el hijo del César. Entonces el César le dice: tú que filimi, tú también, hijo mío. Bruto era uno de los partícipes de quienes le iban a quitar la vida al César en ese momento. Entonces yo lo utilizo en el sentido de que fui un bruto al meterme a la guerrilla, que yo no debí entrar a la guerrilla, yo debí ser un académico, un poeta como el que soy, y vivir siempre inmerso en la academia y en el mundo lírico de la poética, y estar allí, desde allí, crear unas trincheras con la mejor de las armas, que es la pluma. Pero no hacer lo que hice, fue una verdadera locura. Entonces de Medellín tuve que volver a Bogotá, y en Bogotá ya tomé la decisión de hablar con el alto gobierno, y ahí se me abrieron las puertas y abandoné el país. Carta abierta a mi universo afectivo, escrita el 1 de enero de 1991. Ya hace muchos años el M-19 me abandonó a mi triste suerte, porque en Cuba me atreví a criticar los abusos del poder de algunos de sus máximos dirigentes. Desde entonces empecé a vivir el viacrucis del exilio y de la soledad histórica, porque resulté, sin proponérmelo siquiera, enemigo de tirios y de troyanos. Como la dirección nacional del M-19 nunca tuvo una razón válida para excluirme, prefirió no darme nunca la cara. En el año 90 fui candidato al Senado de la República en la plancha del partido del M-19 por la circunscripción de Antioquia, en gracia a 3 factores. Por esos días electorales la organización era un mar de desorden y de confusión. En Medellín no había ningún dirigente nacional. Se sabía que el caudal electoral en Antioquia no pesaba. Yo pertenecía al M-19 a pesar de sus máximos dirigentes. Y me abandonaron, pero nunca pudieron excluirme. Hoy lo digo sin temor a equivocarme. Y lo voy a demostrar. Mire lo que digo aquí: yo pertenecía al M-19 a pesar de sus máximos dirigentes, que no me dieron la cara, ni Antonio Navarro ni ninguno de ellos. Y me abandonaron, pero nunca pudieron excluirme. Hoy lo digo sin temor a equivocarme. Estuve por cuenta de ellos en Cuba entrenándome militarmente. Estuve por cuenta de ellos en Checoslovaquia. Mi mujer, mi primera mujer, Olga Lucía, estuvo por cuenta de ellos en Libia, en Trípoli, en el lomo del cono africano. Allá estuvo ella y mi hijo, mi primer hijo, Andrés. De manera que yo no estoy aquí mintiendo. Y menos si yo voy a mostrar ahora, como les voy a mostrar, y voy a pasar por sus manos estos papeles que certifican la verdad de estos hechos. Pertenecía al M-19. Y porque los denuncié en Cuba, me abandonaron a mi triste suerte. Renuncia voluntaria al M-19. Hoy, 1 de enero de 1991, me retiro voluntariamente del M-19 y de su partido político. Me retiro por considerar que lo único importante para sus dirigentes es el poder. El poder para poder. Poder para mandar y pare de contar. A mí me interesaba el poder, pero para servir. Debí buscar una comunidad religiosa y no una guerrilla. Fue mi horror. Me demoré 10 años para descubrir a la Madre Teresa de Calcuta como la única comunista de corazón sobre la tierra. 10 años me demoré en desenmascarar a todas las organizaciones políticas, político-militares, y a los partidos políticos tanto de derecha como de izquierda. Solo les interesa el poder. El pueblo es simplemente el medio para el único fin maquiavélico de esa macabra maquinaria histórica: alcanzar el poder. ¡Qué asco! Por eso renuncio. ¡Viva la Madre Teresa de Calcuta!
Y así se abre esta portada con este manuscrito en esta letra casi ininteligible, que no es la mía, esta no es mi letra, la hizo el editor, dice eso. A mí me interesaba el poder para servir, debí buscar una comunidad religiosa y no una guerrilla. Este libro, que lo escribí yo en Suecia, en Gotemburgo, que es un puerto, da cuenta de cómo es de difícil para un individuo ser auténtico. Cómo es de difícil, porque la autenticidad se confunde con locura. Yo no soy sino auténtico. Y mi autenticidad ha sido confundida muchas veces con locura. Mi autenticidad para decir y esputar verdades sin miedo a que me pase lo que me ha de pasar, pero prefiero no hacerle la venia a nadie. Prefiero desenmascarar, y desenmascarar hacia arriba es muy difícil en términos institucionales. Yo hablo aquí de una cosa muy bella, de algo que yo hice después de que llegué a Suecia y viví la experiencia del exilio. Eso lo tengo para hablarlo en el último tramo de esta grabación, porque primero quiero mostrarles el voto al Senado, que guardo como una joya. Lo guardo como una joya. Donde dice: para Senado de la República por la circunscripción electoral de Antioquia para el periodo constitucional 1990-1994 por las listas del movimiento 19 de abril M19. Principales: Bernardo Arango Mercado. Suplente: Rodrigo Gómez Echeverri, para el Senado, para la Cámara de Representantes, para la Asamblea Departamental de Antioquia y para el Consejo de Medellín. Allí estoy yo como el principal al Senado. Este voto es una joya para mostrarle a mis hijos. Y aquí está el volante de ese entonces, que entregábamos en las calles para que votaran por nosotros. Aquí estoy yo, estoy junto a Gloria Restrepo, que iba para la Cámara, y Gloria Quiseno, que iba para el Consejo, y Gloria Quiseno, después de la Asamblea Nacional Constituyente, llegó al Congreso de la República como representante y hoy ocupa puestos encumbrados del alto gobierno. El alto gobierno la tiene en alta consideración a Gloria Quiseno. En 1990, en abril del 1990, si mal no estoy, no recuerdo el día exacto, ese día aciago, ese día triste, cuando éramos candidatos, en mi caso al Senado, y Carlos Pizarro León Gómez era candidato a la presidencia de la República. Él viajando en un avión de Avianca, en un periplo político, para llegar a Barranquilla y a la plaza principal de Barranquilla y dar un discurso, en pleno vuelo lo asesinaron. Le llenaron la cabeza de plomo a Carlos Pizarro. Días después, con muchísimo miedo, abandoné de nuevo Colombia, camino por segunda ocasión del exilio. Y los suecos volvieron y me dieron la mano y volvieron y me exiliaron, volvieron y me dieron el asilo. Esto prueba que yo estuve como candidato al Senado. Aquí está la copia que guardo como una reliquia. Miremosla, pongámosla a la cámara. De mi pasaporte azul de las Naciones Unidas. Pasaporte azul que solo le entregan a los refugiados políticos. Pasaporte que permite poder desplazarse por cualquier lugar del mundo, menos por Colombia. Cuando yo decidí volver a Colombia, renuncié al pasaporte azul de las Naciones Unidas. Y por
mi orgullo y mi idealismo de ese entonces, yo no me hice a la nacionalidad sueca. Me debía haber hecho a la nacionalidad sueca, pero no me hice a la nacionalidad sueca. Mi mujer sí se hizo a la nacionalidad sueca, hoy es nacional sueca, y mis hijos son suecos. Mi hijo mayor es sueco, sueco por adopción. Y aquí está, del Tribunal Superior, Sala Penal de Medellín, del jueves 2 de diciembre de 1982, el acta número 505, aprobada, de amnistía, en donde yo soy amnistiado. Este es el acta de amnistía. Me amnistía Belisario Betancur, es decir, me perdona porque yo había sido juzgado por rebelión, y la rebelión es punible. La rebelión es punible, pero yo no fui juzgado y condenado en este Consejo Verbal de Guerra por homicidio fuera de combate o por secuestro. Hubo quien fue condenado aquí y fue amnistiado por secuestro, pero yo no. Me siento muy orgulloso de haberme alzado en armas y de haberme rebelado contra las injusticias en Colombia. Pero nunca cometí un crimen de guerra, nunca. Nunca lo cometí. Fui un verdadero romántico, un romántico porque soy un poeta. Y fui como un poeta a la guerrilla. Nunca he dejado de ser un poeta. En el fondo de mi corazón hay un poeta. Donde quiera que yo esté. Si estoy hablando de epistemología, el poeta está acompañando al epistemólogo, al que discurre sobre epistemología, o sobre filosofía, o sobre sociología. Siempre el poeta está ahí, y saca un ejemplo, y lo hace lúcido, y lo hace colorido, y lo hace bello. La poesía, la lírica, la escritura creativa, el verbo creativo, la palabra esponjosa, me ha ayudado muchísimo en mis discursos académicos. Jovencitos, cuando yo regresé a Colombia, en primera instancia, porque yo hice 2 regresos. Uno, estando Rafael Pardo Rueda, y me mandaron para Tunja. En Tunja terminé trabajando como bibliotecario en el colegio del INEM de Tunja y como profesor catedrático de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Pero allá me alcanzaron de nuevo las amenazas, y por eso, y por la muerte de Carlos Pizarro, entonces yo volví a salir del exilio. Pero yo intenté vivir ya en Colombia a pesar de las amenazas que me alcanzaron en Boyacá. Entonces yo de Boyacá me moví a Medellín, y en Medellín asumí la responsabilidad de la candidatura al Senado por cuenta del M-19. Pero la muerte de Carlos Pizarro me llenó a mí de miedo y dije, debo de nuevo abandonar el país. Me fui en 1990 y duré 4 años en mi segundo exilio en Suecia. Pero ya en 1994 tomé la decisión, la definitiva, de volver a Colombia a responsabilizarme de mi tarea mayor de mi vida de adulto, que es el encuentro con ustedes, con los jóvenes, para hacer lo que yo debía haber hecho siempre, ser un maestro de vida con ustedes y buscar que ustedes se disciplinen, se transformen, le caminen a una concepción del mundo culta, llena de elementalidad, de autenticidad, y que entiendan que la única manera de transformar a una nación es por la vía del conocimiento. Para mí es muy importante encontrarlos a ustedes aquí un sábado, que podían estar en sus juergas, en sus paseos, en sus bohemias, en sus vidas disipadas, que estén aquí escuchando este discurso. Me da a mí muy buena espina, una muy buena espina de que ustedes van a aportarle como ha de aportársele a Colombia. Así pensé yo cuando yo regresé por primera vez, y regresé a Medellín.
y me encontré con unos muchachos que habían sido mis estudiantes en el bachillerato, porque yo fui primero profesor en Caramanta, Antioquia. Yo fui profesor en la Normal de Caramanta y luego fui profesor en un colegio de Venecia, también de Antioquia, que son dos pueblos no muy cercanos. El uno está a 2 horas y media de Medellín y el otro Caramanta, que está enclavado en una montaña y es frío, está a unas 4 horas de Medellín. Allí trabajé yo en un colegio de secundaria y conocí unos jovencitos muy interesantes que luego me los encontré estudiando en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Y ya hacían sus pinos revolucionarios y ya estaban siendo amenazados, muy amenazados. Y como estaban siendo muy amenazados y yo ya tenía en la cabeza que la manera como se puede cambiar la nación y cómo se puede conmocionar el establecimiento y podemos la clase media algún día acceder al poder y tomarnos el poder y cambiar las reglas del juego de esta sociedad. Entonces yo dije, en manos de estos muchachos, puedo yo entregar mi testimonio y que me releven y lleguen ellos a asumir estas altas responsabilidades, cuotas de poder estratégico, de mando y poder cierto y efectivo en las distintas empresas estratégicas de la nación. Para ello tienen que cultivarse y el camino es Suecia. Y dicho y hecho, empecé a reunirme con ellos. Más o menos 40 jovencitos de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, marxistas leninistas, del Ejército Popular de Liberación, del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, del MOIR, del Ejército de Liberación Nacional, que simpatizaban, que colaboraban, que ya participaban activamente, tenían un juego de roles y responsabilidades de la izquierda, para la izquierda. Y estaban muy amenazados. Se estaba viviendo, imagínense ustedes, en ese entonces, ¿no?, con toda la fuerza del paramilitarismo, con las organizaciones y los imperios del crimen a la orden del día, la industria del crimen organizado por cuenta del narcotráfico, los paramilitares que ya habían empezado a transformarse en un imperio del crimen por cuenta también del tráfico de estupefacientes, los paramilitares, ¿no? Y lo que hoy es las BACRIM, lo que hoy son las BACRIM. En ese momento estaban fundándose el Escuadrón de la Muerte, y, el Clan de los Ochoa estaba en su apogeo, la oficina de Envigado, todos esos lugares siniestros de muerte estaban pues en ese momento caldeándose y se estaban consolidando como estructuras de poder agresivo hacia el establecimiento. Cuando yo llegué a invitar a estos jovencitos a que se fueran a estudiar, a Suecia, aquí hay una carta que da cuenta de eso y que quiero leerla, porque les muestra a ustedes cómo yo me he entregado a la juventud, cómo he querido dármele a la juventud, cómo he querido que la juventud asuma las responsabilidades mayores de la historia. En un momento determinado, en la guerrilla, hombre, por mi idealismo, por mi apasionamiento, me llevé a mis mujeres, Olga Lucía y Cecilia, madres de mis hijos, las metí a la guerrilla, con sus huesos a la cárcel. Olga Lucía fue a la cárcel, mi primera mujer. Mis hermanos y mis hermanas las metí a la guerrilla. Mi mamá nos colaboraba, nuestra casa era una casa de seguridad.
A mi familia la involucré. Estudiantes que me admiraban, que me respetaban. Aprovechando yo eso, ingenuamente, los incorporé a la guerrilla. Algunos de ellos los desaparecieron y los mataron. Y me duele en el alma que eso haya ocurrido. Después empecé a pensar, no es por aquí. Cuando yo dejé las armas, me fui al exilio y regresé y dije, no, es el camino del conocimiento. Entonces dije, muchachos, Suecia, yo tengo toda la información. Ustedes lleguen a estudiar en las universidades suecas y a un pasito está Oxford y regresen a ocupar posiciones de mando y control en nombre de la clase media, que es la clase que se debe tomar algún día el poder en Colombia, la clase media, como pasó en la península escandinava. Cuando la clase media se toma el poder, los intelectuales de la clase media se toman el poder, créanme, jovencitos, que entonces se hace justicia social. Y de una manera bellísima, porque esa es la expresión, bellísima, la socialdemocracia se asienta como piso constitucional. Cuando se asienta como piso constitucional la filosofía socialdemócrata, hay justicia social. Y cuando hay justicia social y desarrollamos la nación, se tiende a que la pobreza absoluta se extinga como una luz que se va apagando hasta que se apaga totalmente, como pasa en las naciones nórdicas. Eso es una maravilla. Es decir, ustedes pueden ir a las naciones nórdicas y como palpar, se puede tocar con las manos la democracia participativa y la manera como el Estado hace justicia social, sea el Estado de cualquier naturaleza, sea de derecha o sea de izquierda. El piso constitucional ya es de filosofía socialdemócrata y la justicia para los desposeídos, para los humillados y ofendidos, que ya empiezan a dejar de serlo, es cierta. Para los que menos alcance tienen en términos económicos y políticos. O es un estado de bienestar, es un estado que piensa en el otro, que piensa en las clases, que las concilia a partir de hacer justicia. Eso hay que hacerlo aquí en Colombia. Yo lo pensé con esos jovencitos, mostrándoles el camino de Suecia. Váyanse a Suecia, estudien en Suecia, pasen a Inglaterra y regresen. Pasen a Inglaterra, a Oxford, vengan con los títulos encumbrados a hacerles pulso a los eternos, los nietos y los bisnietos dueños del país. Pulsos de poder para hacerse a las direcciones del establecimiento, de las empresas estratégicas de la nación. Vayan a estudiar. No es estudiando en la Patricio Lumumba, como hacían desde la izquierda los que se iban para allá. Patricio Lumumba es como decir estudiar aquí en una universidad de garaje. Era donde estudiaban los de la izquierda. Esos que tienen títulos de la Patricio Lumumba, muchos de ellos, la mayoría, son choferes de buses y de metros en los países nórdicos. No ejercen la profesión porque no tiene exigencia y calidad académica la educación que recibieron allá. Son unos cuantos, pero la Patricio Lumumba era un refugio de izquierdistas, indisciplinados y desordenados como somos nosotros los latinos. Alguna vez dije yo que explicaría qué es Latinoamérica y por qué Latinoamérica no existe, pero no es el momento. Pero no existe, digámoslo así tangencialmente, porque no sabemos unirnos efectivamente, pragmáticamente, como si supo la Europa comunitaria unirse. Hay 27 países, si mal no estoy, unidos en la Unión Europea, con una moneda común, con un parlamento común,
un parlamento comunitario. Tienen dificultades, y muchas dificultades, pero son sesudos y son intransigentes frente a mantener la Unión Europea como un bloque monolítico para hacerle frente a los Estados Unidos, a la China, al Asia. Dice esta carta que es bellísima. Colombia, 1 de octubre de 1988. Vivan los pobres de Colombia. Vivan los verdaderos defensores del pueblo. Abajo los oportunistas egocéntricos y falsos comunistas. Es el epígrafe. Porque yo ya empezaba a echar pullas. Porque muchos de estos muchachos, no contentos con irse para Suecia, no solamente se fueron ellos, sino que al darse cuenta de la información, y que la información que yo les entregaba era un abracadabra mágico para poderse establecer en Suecia como ciudadanos residentes y poder estudiar y aprovecharse de las bondades de esa sociedad que es la fábula hecha realidad, sino que no contentos con eso, digo, empezaron a llevarse a las familias, al papá, a la mamá, al tío, al hermano, hasta yo no sé si viajarían con los perros y los gatos, pero muchos de ellos se fueron. Y quiero decir, para mi tristeza, que ninguno de ellos ha regresado a cumplir la misión que yo le encomendé. Por eso este capítulo se llama Carta sobre otra iniciativa ingenua perdida, la legión de estudiantes que nunca fue. Y tiene este epígrafe: hemos descubierto al enemigo y él es nosotros mismos. Eso es lo que le pasa a la izquierda, es el problema de la izquierda. El problema de la izquierda es que dentro de la izquierda misma están sus propios enemigos, como pasó en Chile. A Salvador Allende lo dejaron solo, pobrecito, lo dejaron solo, después de haber llegado por el camino de las urnas, la izquierda, inesperado históricamente. Llega Salvador Allende, un hombre bellísimo, un hombre inmenso, una calidad de hombre, todo un estadista, idealista, claro está, a cambiar las cosas en Chile a favor de la clase media y de ahí hacia abajo. Hombre, y lo deja solo el Partido Comunista, y lo dejan solo, y tuvo que enfrentarse a tiros contra Pinochet, y muere enfrentándose a tiros contra Pinochet. No se sabe si se suicidó o una bala enemiga del ejército pinochetiano lo abatió y lo mató, no se sabe. Por ahí leí en estos días una reseña que decía que parecía ser que, en efecto, Salvador Allende no se había suicidado, sino que había muerto con las armas en la mano en combate. Dice, Colombia, 1 de octubre del 88, vivan los pobres de Colombia, Hernán, Darío y Claudia, dos de los que se fueron, de los que yo les mostré el camino de Suecia. Porque sea ciencia cierta que los pobres de Colombia necesitan de intelectuales, luchadores y defensores de sus intereses en mi amada patria, decidí ayudarles y los incorporé al proyecto de estudiar en el extranjero. Al principio yo los creí revolucionarios sin matrícula. No soy sectario y eso me gustó. Yo ayudo a todo aquel que ame a los pobres sin interesarme si tienen o no matrícula revolucionaria. Pero finalmente ustedes me dieron la impresión de ser oportunistas y egocéntricos. Y semejantes características son dos de las fundamentales de mi enemigo a muerte y del enemigo histórico de los pueblos. ¿Son o no son ustedes oportunistas y egocéntricos? Yo no lo sé definitivamente. Por eso Lenin aquí es el estudiante, cabeza visible del grupo, que era el más perseguido de todos, y que yo también le mostré el camino del exilio, el camino de Suecia. Y él salió, y él sí estuvo en Suecia y estudió, y estuvo en Inglaterra, pero nunca regresó a Colombia a asumir responsabilidades históricas y hacer pulsos con la nobleza y la burguesía y los dueños del país. No lo hizo. Por eso Lenin será quien los confronte a ustedes allá en Suecia. Lenin es para mí un revolucionario sin tacha y por quien meto las manos al fuego. Jóvenes, yo no sé si me equivoqué al elegirlos para hacer parte del proyecto,
Pero si regresan a humillar y a ofender a los humildes de Colombia, tendrán que hacerlo después de pasar por encima de mi cadáver. Bruto. Pues esto lo digo yo, en ese entonces yo era un pobre iluso. Yo ahora me río de estas cosas. Digo, hombre, si era iluso yo y bobo, ¿no? Pues esos muchachos no regresaron nunca jamás de los jamás se regresaron. Todos ellos se quedaron por allá viviendo muy bueno en Suecia. Es que Suecia es la fábula, esa realidad. Ninguno vino a cumplir la misión y me firmó casi que con huella digital y todo, que regresaba y ocuparía posiciones estratégicas de mando y control en el establecimiento. Hasta el sol de hoy no he visto el primero que haya dicho: en nombre de la clase media regreso a Colombia a disputarle a los hijos de la nobleza el poder que es hegemónico, que es a favor, siempre lo ha tenido en Colombia la alta burguesía. ¿Sí? Para todos los incorporados al proyecto Colombia Siglo XXI, para venir a estudiar a Suecia, no hay disculpa para quien no esté estudiando. Si usted no está estudiando, llenó un cupo en el proyecto, dejando por fuera otro compatriota que sí podría estarlo haciendo. Esa es su culpa y su responsabilidad. Solo usted en conciencia me engañó y se autoengañó, y la vida se encargará de cobrárselas por estúpido. El autor e impulsor del proyecto, Bruto. Pues yo sigo burlándome de mí mismo aquí, ¿no? Ya cuando yo escribí este libro, esos muchachos que se fueron para allá, para Suecia, ninguno pensaba regresar. Entre otras cosas, y les cuento a ustedes, y lo cuento para que salga y vaya hasta la Patagonia y ojalá alcance a los oídos y a los ojos de esos muchachos, que ya deben ser, que ya son unos viejos cuarentones. Por lo menos que les dé pena, Muchos de ellos se llevaron las familias y ninguno de ellos regresó. Y lo peor, ninguno de ellos estudió. Todos se quedaron en servicios generales haciendo los trabajos que los suecos tienen para los inmigrantes, que son trabajos despreciables. Pero claro, ustedes ven en Suecia llegar a una muchacha al servicio del aseo de una oficina en un Volvo último modelo. ¿Cuándo ven ustedes una sirvienta aquí en Colombia llegar en un Mercedes-Benz o en un BMW? Allá llegan en un Volvo. Las sirvientas, las de servicios generales, los que se encargan de hacer la limpieza en los túneles del subterráneo, del metro de Estocolmo. Hay varios colombianos con su muy buen carro y qué apartamentos los que tienen. Porque la diferencia ya entre un rico y un pobre, entre comillas, es que el rico vive en una casa con un cordón, acordonada la casa por un cordón verde de flores, un jardín que acordona la casa. Vive el rico. El pobre vive en un apartamento. En un apartamento de lujo, diseñado por... Yo me acuerdo, yo llegué a Suecia y me decían, lo vamos a llevar al campamento. Yo pensaba en unos toldos, ¿no? Para acampar y en unas hamacas. Cuando llego yo, había unos edificios en paréntesis. En el corazón de los 4 edificios en paréntesis había un verdor, la naturaleza verde espléndida, ¿no? De ese conjunto residencial, unas torres en el estilo francés de Le Corbusier. Y nos llevan a nosotros al apartamento que llamaban ellos campamento. Estaba alfombrado, habituallado. Abrimos la nevera y tenía las viandas que ustedes no se alcanzan a imaginar. Mi mujer, que no había comido sino chunchurri y papa chorreada, se asustó con la cantidad de comida extraña que había allí.
en la nevera. Yogures, cereales, embutidos, carnes. Y al otro día nos llevaron a una gran tienda, a una gran superficie comercial para darnos la vestimenta porque era crudo invierno. Y nosotros estábamos, que no entendíamos si estábamos dormidos o despiertos, si eso era el tratamiento que nos daban a nosotros de llegada. A los 8 días estábamos estudiando el sueco y nos dijeron, tienen todo el tiempo del mundo para estudiar el sueco. Y aquí empiezan a atender la subvención del Estado, subvencionados por el Estado. La fábula hecha realidad. Son muchachos que se fueron, nunca regresaron, nunca regresaron. Ninguno de ellos, algunos 2 o 3 de los 40 estudiaron y se titularon y ejercen la profesión dignamente en Suecia, pero no regresaron a Colombia. Hay que regresar a Colombia, como regresé yo. Miren, Suecia puede tener en este momento 11 millones de habitantes, me puedo equivocar en la cifra. El 10% de la población sueca es extranjera, son inmigrantes. En este momento Suecia le está abriendo las puertas para que entren los palestinos, que están siendo bombardeados sin misericordia por los israelíes. Hace unos meses atrás las puertas se le abrieron a los sirios. Esa gente es bellísima. Esos suecos son muy bellos. Claro, ellos no dan puntadas sin dedal. Después podría yo hablar de eso, porque está llegando la hora de terminar. Pero Suecia es una maravilla. Tenemos algún día nosotros que hacer de Colombia un émulo de lo que es la sociedad sueca del bienestar. Esa es una belleza de sociedad. Una belleza de sociedad. No solamente Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega. Naciones bellísimas, espléndidas. Islandia. Están atrapadas en el círculo polar ártico. Son muy frías, pero son unas sociedades tan organizadas, tan pacíficas, tan cultas, tan inteligentes. Nosotros podemos hacerlo aquí en Colombia, si nos lo proponemos. Nosotros podemos hacer una sociedad de esa naturaleza. Creo que eso era lo que yo quería decirles con respecto a la guerrilla, pero demos un espacio abierto para que si de pronto hay una pregunta que se les venga a ustedes, pues yo la respondo. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme de pronto por curiosidad? ¿Quieran saber algo de la guerrilla? Pues de pronto yo me atrevo a preguntar algo. Pues uno sabe que a través de la historia pues de nuestro país muchas personas han tenido un ideal parecido pues al que usted nos muestra, pero lo que acontece es que ellos pues son asesinados, lo que ha pasado pues con varios personajes de nuestra historia. Entonces es el poder como tan arraigado en nuestro país que así haya intentos de querer lograr un cambio, ellos tienen un poder tan grande que pues acaban con el sueño simplemente de manera violenta. Entonces obviamente nosotros estamos llamados a buscar un cambio y es más certero a través de lo que usted nos dice, que es pues la herramienta del conocimiento, pero corremos ese riesgo. Sí, pero mientras ustedes comprendan que tienen que organizarse, que tienen que asociarse, que tienen que establecerse en instituciones históricas establecidas y que van consolidándose, que no son propiamente las tradicionales del establecimiento, sino las que el establecimiento, por cuenta de la fuerza con la que llega la verdadera oposición, tiene que empezar a abrirles espacios de legalidad. Atanasmoku lo ha intentado. Sergio Fajardo en Medellín lo ha intentado. Hay una camada de intelectuales de izquierda o independientes que han intentado organizar, asociar, crear partido, crear movimiento dentro de la legalidad, para que en un proceso
tanto, tan acelerado como viene siendo la historia por cuenta de lo mediático, de lo virtual, se puedan cambiar las reglas del juego y el poder del establecimiento le ceda el paso a una nueva juventud, a una nueva intelectualidad comprometida y política. Los académicos están en la obligación, esa puede ser la charla siguiente, de hacer política, pero una política nueva, una política globalizante, totalizante, integral, que cuente con la voluntad de los jóvenes. Es que los jóvenes tienen un papel preponderante que jugar en la historia, de responsabilidades que tienen que empezar a asumir, y muy, pero muy pronto. Porque, ¿qué ocurre? Que son compradas sus conciencias. Entonces un muchacho solo, suelto, individual, sin que pase nada en la clase media, porque no hay organización que lo atraiga, que lo mantenga, que lo haga permanecer en conciencia de clase, se pasa a la pequeña burguesía, se pasa a la burguesía, se pasa a la nobleza. Entonces ya desde allá mira como quien mira desde una orilla a la otra a la clase a la cual perteneció. Digamos, miren ustedes, ¿quién tiene en este momento la Dirección de Planeación Nacional? ¿Saben quién es el director de Planeación Nacional en este momento? Simón Gaviria. ¿Quién es Simón Gaviria? El hijo de César Gaviria. ¿Qué era hace poco, antes de asumir ese cargo de un poder? ¿Se imaginan ustedes el poder que puede tener? Porque esa es una institución estratégica de mando y control del establecimiento colombiano. Planeación Nacional. Y es hijo de un noble por el camino del arribismo, porque César Gaviria arriba a la nobleza, no es de sangre azul. Hay muchos caminos para llegar a la nobleza, pero lo que tenemos que hacer nosotros es quedarnos en la clase a la cual no le debemos y en la cual nacimos, que es la clase media, esa es la clase nuestra. Y en nombre de la clase media, llegar al poder. Esa es la mejor de las revoluciones. Eso fue lo que pasó en la Escandinavia del siglo pasado. En Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Islandia. No, ya esos asesinatos, mira que incluso ni selectivos son. Ya no hay esos asesinatos selectivos. Ya Petro, podemos decir que ha sobrevivido, no sé pues a qué hora se quitará el chaleco antibalas, pero ha sobrevivido. Si usted coge a Petro y lo pasa 15 años atrás, no sobrevive Petro. Pero eso no es porque la nobleza se haya hecho buena de la noche a la mañana, sino porque la oposición real y efectiva de alguna manera ha empezado a encontrar reacomodo, ha empezado a ocupar espacios de legalidad. Lo que hay es que organizarla mejor, crear una institucionalidad en torno a ese espacio político real que ha de ocupar la oposición, la verdadera oposición al establecimiento. Por eso debemos hacer fuerza porque se firme la paz y las negociaciones de paz en La Habana avancen y lleguen a buen término. La dejación de las armas de las FARC es muy importante para la suerte de la izquierda intelectual moderna, contemporánea, colombiana. Es supremamente importante.
porque ella tiene que dejar de ser tan esquemática, tan ideologista, tan ortodoxa. Tiene que ser más pragmática, más realista, más dinámica, más atrevida. Y se puede. Es que no estamos descubriendo el agua tibia. Es que así fue la socialdemocracia en su momento en los países escandinavos. Ellos no cayeron en la trampa de la lucha armada. Se mantuvieron en el espacio legal y desde el espacio legal, en nombre de la clase media, llegaron al poder. Hicieron una sociedad justa, una nación justa, que es lo que necesitamos nosotros. Lula da Silva en Brasil, a pesar de ser un monstruo gigante, lo intentó y la intentona no fue fallida. Lo que pasa es que es muy difícil porque los vicios culturales, de cultura política y de cultura económica, la corruptela, las asociaciones para delinquir de cuello blanco, están a la orden del día y permanecen, tienen duración en el tiempo en nuestros países. Entonces, no se arrancan fácilmente de raíz, pero Ignacio Lula da Silva lo comenzó a hacer y con muy buena fortuna. Ahora hay una socialista que le está peleando a Rousseff la presidencia de Brasil, una socialista. No sé qué tan ideologista sea y que tanto le convenga a ella o que sea reelecta esta señora Rousseff, que fue guerrillera, compañera de guerra, de guerrilla de Lula da Silva. Lula da Silva pues simpatizó con el movimiento guerrillero y los movimientos de liberación nacionales que se dieron en el Brasil, que fueron que no se consolidaron nunca. En el Brasil no se consolidaron porque el poder militar y la bota militar era supremamente fuerte, ¿no? Como en Argentina. En Argentina los montoneros lograron, pero también fueron aplastados. Pero en el Brasil fueron diezmados muy rápido. Entonces hay que pensar que nosotros, que los hijos de ustedes, es decir, la tarea histórica de ustedes es ocupar un bolsón el más grande que se pueda de espacio legal en la oposición, en nombre de la clase media, para conmocionar el establecimiento en Colombia por vía legal. Y créanme que los acompañan cerebros de la talla de un Antanas Mockus, de un Sergio Fajardo. No solo los acompañan, sino que pueden liderarlos. Pues Antanas Mockus quizás no, porque ya está presa de una enfermedad muy dura para él, con eso tiene para lidiarse, que es el Parkinson. Pero Sergio Fajardo sí. Sergio Fajardo podemos confiar en que puede llegar muy lejos. No sé si siga afiliado al Partido Verde o no, pero son intelectuales que están haciendo, que han dado un salto dialéctico, cualitativo y muy efectivo hacia el espacio de la oposición real en Colombia, que no es la oposición del Partido Liberal, ni del partido de Uribe contra el partido de Vargas Lleras, o del santismo y el uribismo contra el centro democrático. No, allí se hacen el juego y se sientan a mantener luego a reírse. Es una oposición que sabe que tiene que conmocionar el establecimiento y que las posiciones de mando y control estratégica tienen que estar en nuevas figuras, en nuevos talentos. Dejamos ahí. ¿O tienen alguna otra pregunta? No te preocupes, muñeca, no te preocupes. Sí, a mí me gustaría saber por qué eligió al M-19 sabiendo que habían otros grupos armados. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me llamó mucho la atención el M-19
porque es el que más se acercaba a mi corazón, a mis emociones, a mi pasión, porque era el más heterodoxo de todos, era el menos marxista-leninista en el sentido ortodoxo e ideológico de la expresión, era el más juguetón y travieso, era el que más abría las opciones para que en él cupiera mucha gente de muchas vertientes, mientras que las FARC eran mucho más cerradas, ortodoxas, ¿no? Que le rendían la pleitesía a Moscú, a la Unión Soviética en ese momento. El Ejército Popular de Liberación estaba con los chinos. Entonces Jaime Bateman llegó con un pensamiento de política estratégica para romper esquemas, no solamente de la derecha y del establecimiento, sino del esquematismo de la izquierda. Y me llamó mucho la atención porque era una guerrilla urbana que operaba en las ciudades, dentro de las ciudades, y que tenía mucha gracia poética, si se me permite la expresión. Eran muy románticos, muy románticos. Se tomaban los camiones de leche y se los llevaban a los barrios y hacían unas entregas masivas de leche, hacían una cantidad de cosas que el enemigo del establecimiento llamaba populistas y publicitarias. Lo eran, pero el hecho era que en ese momento le calmaban la sed y el hambre y la necesidad de leche a esa población. Yo llegué, a pesar de que había leído el marxismo-leninismo y a pesar de que había simpatizado con el Ejército de Liberación Nacional porque tenía algunos amigos allí, llegué más por emoción, pasión y sentimiento que por razón y por intelectualidad. Yo nunca fui un marxista-leninista ortodoxo, nunca. Era más eurocomunista, me gustaba más Gramsci. Me llamaba mucho la atención el discurso filosófico eurocomunista, que hacía una interpretación de Marx, de Engels, de Lenin, distinta a como lo hacía la nomenclatura soviética. ¿Ves? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Cómo era Jaime Bateman? Jaime Bateman era un hombre carismático, simpático, con mucha persuasión en la palabra, muy sugestivo, un hombre bien documentado, un hombre culto, un samario muy interesante, se dejaba abordar. Yo estuve en 2 ocasiones conversando con él en Cuba y no fueron conversaciones de tú a tú ni sencillas, fueron álgidas porque yo he sido un hombre muy temperamental y en ese momento exigía algo que él podía no darme. Yo necesitaba ir a Nicaragua en ese momento porque allá estaba la hermana melliza de mi mujer que estaba en la cárcel y él no me quería dar el permiso para ir a Nicaragua. Entonces tuve un rifirrafe con él y discutimos, pero era un hombre muy asequible y le cabía el país en la cabeza y le cabía el mundo en la cabeza. Tenía muy claro hacia dónde dirigir la guerra de guerrillas y el M-19 en particular. Quiero contarles esto a propósito de la pregunta que me hace el muchacho. Jaime Bateman pensaba que era la hora de la negociación. Él pensó muy rápido en las conversaciones de paz y en la dejación de las armas. Él consideró el M como un espacio de transición para ejercer mucha presión y que el establecimiento tuviera que sentarse a conversar con la oposición. Era de todas maneras un pensamiento idealista, pero era un pensamiento muy bello. Hoy en día, después de muchos años, y es de estar muerto muchísimos,
es lo que se está haciendo en La Habana. Y la FARC necesitó 60 años. El M-19 muy pronto empezó a pensar, hombre, con esta presión podemos empezar a hacerles caer en la cuenta a ellos que tienen que negociar con una parte real del país que es muda y a quien no se le da voz. Hay que darle voz a esa parte de la realidad colombiana que se llama clase media hacia abajo.